Hemos hablado todo acerca de las misiones, ¿se acuerda? Que nos visitaron los misioneros que sirven en Perú. Hablaron acerca de las misiones, un desafío hermoso. Y hay mucho para hacer en cuanto a las misiones. Hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia acerca de las misiones. Y hay mucha gente para alcanzar. Por eso las misiones, ¿no? Para poder ir de misioneros. A propósito, esta provincia lleva el nombre de Misiones justamente por las misiones jesuitas. Si es así correcta la historia, eran enviados como misioneros y de esa forma llegaron a ponerle el nombre a la provincia Misiones, porque eran diferentes grupos de misioneros jesuitas. Como misioneros necesitamos ir a otros lugares y predicar el Evangelio de la salvación. Pero para hacer todo esto hay un costo. Casi todo tiene un costo en la vida y hay un costo para servir al Señor. Hay un costo para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando uno quiere ir al hospital porque tiene una enfermedad, hay un costo. Y uno dice, pero estoy enfermo, deberían ayudarme y debería haber otro sistema como yo no tenga que esforzarme porque es para mi bienestar y yo soy el que está enfermo. Y hasta podríamos decir, ¿por qué el doctor no viene a mi casa, no? Y a propósito, hay ese servicio donde el doctor viene a tu casa y te trata, ¿no? Pero el costo ya no es levantarse temprano, ir a la guardia, ir al hospital, sino más bien el costo es económico, porque hay que pagarlo. Entonces, hay un costo. Y en esta noche quisiera hablarles acerca del costo del discipulado, el costo de servir al Señor. Muchas veces nosotros pensamos en servir al Señor y tenemos el deseo de seguir al Señor a donde Él nos lleve en la vida, pero no estamos todavía dispuestos a pagar el costo, porque el costo a veces es alto. No alto en dinero, no alto en valor material, sino en la negación de uno mismo, a no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que mi maestro quiere que haga. Por lo tanto, el costo se vuelve muy alto. Si alguien me dice que tengo que pagar tanto dinero para ser curado de una enfermedad, voy y lo consigo. Pero si alguien me dice que yo tengo que hacer una dieta, ya es otro tema, ¿no? Porque yo tengo que negarme a mí mismo, a mis deseos, para poder ser sanado, para hacer lo que el doctor quiere que yo haga y de pronto encontrar esa sanidad. ¿Se dieron cuenta que a veces hay un costo que es mucho más fácil para nosotros de pagarlo? Pero hay un costo que es muy alto y es el costo de negarse a uno mismo y hacer lo que la otra persona quiere que nosotros hagamos. Y en este caso hay un costo para seguir al Señor, para ser sus discípulos y para servirle a Él. Y vamos a ir a un pasaje que nos va a ayudar a entender este tema del costo del discipulado, el costo de seguir al Señor, o podríamos también decir el costo de servir al Señor. Y está en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Temprano les mencionaba acerca del separador que todos tenemos y si hay alguno que no lo tiene me puede preguntar al final de la reunión, porque esto es un recordatorio de lo que el Señor nos llamó a hacer. Pero hay un costo, que no es material, no es en dinero, hay un costo que hay que pagar para poder cumplir la misión que habíamos recordado justamente la semana pasada en la conferencia misionera. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. El Señor Jesús está hablando acá y es una parábola
Vienen las parábolas, de pronto el Señor termina de hablar de la parábola de la gran cena, donde habla de aquel Señor, el amo de la fiesta que manda a invitar a toda la gente que esté dispuesta a venir a su casa a celebrar la fiesta. Termina eso y luego empieza el versículo 25 y dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y padre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias una vez más por esta noche. Gracias por el tiempo frente a tu palabra. Sabemos, Señor, que cada vez que tú hablas, nosotros, Señor, tenemos que prestar atención y estar dispuestos a obedecer. Y sabemos, Dios, que esta es tu palabra, tu libro, y tú nos vas a hablar en esta noche. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a escuchar tu palabra. Cualquiera sea la situación, la condición en la que hayamos venido cada uno de nosotros, tú conoces el corazón de cada uno y nos vas a hablar de forma específica a cada uno. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Lo mismo pedimos para nuestros hijos, los niños que están en su clase. Háblales, Señor, y que ellos puedan entender tu palabra y luego ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El costo del discipulado. Este pasaje es uno de los pasajes más fuertes si uno lo lee a simple vista y le da el significado primario que uno lee. Porque empieza con una frase muy fuerte, ¿no? A ninguno le gustaría que alguien venga y te diga de esa forma: el que no aborrece a su padre, a su madre. No. Y ahí lo detenés, ¿no? ¿Qué tipo de religión me estás hablando? ¿De qué tipo de trabajo me estás hablando? ¿Qué es este tema de aborrecer? Bueno, y quisiera que meditemos en estas verdades, porque esto nos va a ayudar a entender cuál es el precio que tenemos que pagar, que algunos estamos pagando, que otros todavía no quieren pagar y que quizás otros sí se están animando a pagar. El costo del discipulado. Fíjense el versículo 1, el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes lo seguían al Señor Jesús. El Señor Jesús era muy famoso en aquel momento por sus enseñanzas, su milagro, su autoridad. Él hablaba como quien tenía autoridad, dice la palabra de Dios. Y la gente le escuchaba y hacía milagros y la gente disfrutaba de estar al lado de él. ¿Cómo no disfrutar al lado del maestro, no? De pronto vas caminando y se acerca un leproso y lo sanó. Y dice, ¿qué pasó? No, se sanó. De pronto viene un cojo de nacimiento, paralítico, y de pronto empieza a saltar y dice, no, pero ¿qué pasó? Hace un minuto estabas cojo, no podías caminar y ahora estás saltando. ¿Cómo de disfrutar de seguir al maestro? Es más, añadido a eso, está el tema de la alimentación. Porque el mismo Señor Jesús los alimentaba cuando no había para comer. No había nada para comer, de pronto estaban comiendo pescado y pan, ¿no?
pan y pescado, no era cosa sencilla. Y eran todos alimentados. Estás viendo los milagros, gente sanada, te alimenta, tenés todo lo que necesitas. ¿Cómo no seguir al Señor? Pero de pronto el Señor se da la vuelta y mira a las multitudes y ahí viene la pregunta. Porque el Señor lo que está buscando es discípulos. Entonces el Señor quiere saber quiénes realmente son sus discípulos. El Señor tuvo más discípulos de los 12 que se menciona. Mucha gente lo siguió al Señor fielmente. Los 12 discípulos pasaron a ser los 12 apóstoles más adelante. Y habían otros discípulos más, como su propio hermano, que después de su resurrección, su hermano, el hermano del Señor Jesús, pasa a ser su discípulo, una columna en la iglesia de Jerusalén, un hombre espiritual, piadoso, pero no es parte de los 12, pero es discípulo del Señor. Entonces, cuando Él se da la vuelta y les habla, lo primero que les dice es, si alguno viene a mí, si alguno viene a mí. Y ahí está la clave, si alguno viene a mí. Y acá tenemos que entender que no estamos hablando acerca de salvación. La parábola anterior termina hablando, fíjense ahí el versículo 24, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque yo digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, porque los invitados rechazaron la invitación. Y entonces el Señor dice, vayan por las esquinas, vayan por las plazas, por las calles, traigan a la gente. Pero el banquete está listo, la fiesta está lista y vamos a comer con los que vengan. Cuando se trata de la salvación, la invitación es para todo el mundo. Y el Señor quiere que su casa se llene y que todos sean salvos. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, hablando del Señor Jesús, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una verdad. Él quiere que todos sean salvos. Por eso dice, que vengan todos a la fiesta, que mi casa se llene. Y así podemos ver diferentes otros pasajes donde el Señor entrega su vida, muere por todos y todo aquel que en Él cree, dice, será salvo y no vendrá condenación. Pero cuando se trata del discipulado, cuando se trata de discípulos que lo van a seguir a Él, que van a hacer la obra con Él, que van a transformar el mundo con Él, ahí es otra cosa, hay un precio. Y el Señor llama a muchos, pero pocos son los que aceptan el llamado. Vamos a ver luego un caso donde el Señor llama a una persona que se perdió la oportunidad de estar dentro de los 12. No sé si el Señor ya había completado los 12 o no, enseguida lo vamos a ver. Pero el Señor llama. Cuando se trata del discipulado, el Señor solo quiere a aquellos que están dispuestos a pagar el precio. ¿Pero qué es un discípulo? Hablamos de discipulados, pero ¿qué es un discípulo? ¿Por qué es tan alto el costo para el discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Esa es la definición más directa del idioma original, del griego. Un aprendiz, el cual viene a su maestro para estar con él, aprender de él un oficio o materia y por consecuencia ser como él. Ese es un discípulo, que viene para estar con el maestro, aprender de él y por consecuencia hacer todo lo que el maestro hace, ser como el maestro. Y así también nosotros deberíamos ser. Los que vinimos al Señor Jesús, vinimos para estar con Él, para aprender de Él, para hacer las cosas que Él hace y para ser como Él. Un aprendiz. La palabra discipulado, un comentarista resalta la palabra discipulado y dice que aparece
264 veces entre los evangelios y Hechos. Entre los 4 evangelios del libro de Hechos, 264 veces se repite la palabra discípulo. Es alguien que observa, aprende escuchando, observando y haciendo. Por eso nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Lo imitamos a Él. Imitamos todo lo que Él hace para poder ser lo que Él es. Es interesante que cuando hablamos del discipulado ya es algo más íntimo, algo más profundo, porque el Señor nos invita a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo, dice. Por lo tanto, el precio es más alto que hay que pagar. Hay un costo más elevado. Muchas veces queremos disfrutar de las grandes cosas que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. El costo es muy alto. Y todos los que nos enlistamos en el servicio al Señor, tenemos que pagar un costo. Y vamos avanzando y vamos a ver de qué tipo de costo estamos hablando. Entonces, cuando se trata de la salvación, el Señor invita a todos a venir a la cruz y confiar en Él como Salvador. Pero cuando se trata del discipulado, el Señor nos invita a llevar la cruz y a seguirle a Él. Cuando se trata de la salvación, el Señor nos invita a venir a la cruz y a confiar en Él. Pero cuando se trata del discipulado, el Señor nos invita a llevar la cruz y a seguirle a Él. Jesús quiere que todos se salven, sin duda, pero cuando se trata del discipulado, ahí tenemos que pagar un costo. Entonces luego que Él le dice, versículo 26, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, a su madre, puso todo el vínculo familiar acá, ¿no? Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere con aborrecer? Bueno, la palabra aborrecer en el original no significa odiar, sino significa amar menos. Nuestra primera impresión de la palabra aborrecer es odiar, ¿no? Lo aborrezco, lo odio. Bueno, eso no es la idea de la palabra en el original, sino más bien amar menos. Amar menos. Nuestro amor por Cristo debe ser tan fuerte que todo otro amor sea en comparación como aborrecimiento. Nuestro amor a Jesús es tan alto que si lo comparo con el amor a mi familia, pareciera como que yo aborrezco a mi familia. Pero no es que los odio, sino que mi familia está en segundo lugar. Ah, pastor, ¿y quién está en primer lugar? Y el Señor Jesús. Y dice, no, pero la familia, pastor, primero. El concepto del sistema de este mundo es la familia primero. Y nosotros decimos muchas veces la familia primero. Pero todos sabemos en nuestro corazón que ¿quién está primero? Dios. Dios está primero. Si ponemos a Dios en segundo lugar y nuestra familia en primer lugar, hacemos desastre en la familia. ¿Por qué Dios quiere que amemos menos a nuestra familia? Y menciona y especifica, no se salva nadie acá en esta lista, ¿no? Padre, madre, esposa, esposo, hijos, parientes, primo, primo lejano, primo cercano, toda la lista, toda la familia, no puede ser mi discípulo. Si es que no ama a ellos menos que a mí, menos que, incluso si no ama menos su propia vida. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios y lo pongo a Él en primer lugar, Él quiere que yo ame a mi familia. Él quiere que yo sea fiel a mi esposa. Él quiere que yo que honre a mi madre y a mi padre, porque Él lo mandó. Si Él hace lo opuesto, entonces no es Dios. Pero dice, personalmente, Otto, vos no podés honrar a tus padres y amar a tu esposa como Dios te manda. Es imposible humanamente porque tu egoísmo
te va a llevar a amarte más a ti mismo que a los demás. Pero entonces si me pones a mí en primer lugar, entonces yo te voy a dar las fuerzas que no son humanas para que vos puedas amar a tu esposa, para que vos puedas honrar a tus hijos, o criar a tus hijos, amar a tus hijos y honrar a tus padres. Qué hermosa la ecuación, ¿no? Pero si sacamos a Dios del primer lugar, entonces hacemos desastre en nuestra vida. Porque puede ser que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, pero hagamos todo lo que nuestra esposa quiere, todo lo que nuestro esposo quiere, todo lo que nuestros hijos quieren. Y no todo lo que ellos quieren es lo correcto. Porque son deseos, sentimientos. Y nuestros deseos ya están corrompidos por el pecado. Entonces, por eso es la idea de que primero Dios. Nosotros tenemos que estar abajo. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros, y acá los padres van a luchar con este concepto, ¿se dan cuenta que a veces ponemos a nuestros hijos en primer lugar? ¿Sí? Dios y nuestros hijos como que están ahí al mismo nivel, ¿no? Sí, Dios es lo primero, pero mi rey, mi hijo, mi hija, no sé, bajarlo de ese lugar, pero él quiere, ella quiere, me lo pidió, hace mucho que me lo pide. Y después terminan las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un amor muy fuerte, porque es de la misma sangre. Pero no podemos amarlo de tal manera que ellos sean felices. O sea, el que ellos sean felices no quiere decir que tengan todo en la vida. Hay cosas que necesitan y hay cosas que no necesitan. Entonces, ¿cómo consigo yo el equilibrio? Bueno, poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, si yo quiero ser un discípulo del Señor, hacer lo que Dios me llama a hacer, servirle a Él, quizás en el lugar donde Él me mande, yo tengo que ponerlo a Él en primer lugar. Si todavía mi familia, mis padres, mis hijos están en el primer lugar, el Señor dice, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque después me vas a abandonar a mitad de camino. Porque cuando sientas ese amor, esa emoción por tu familia, me vas a dejar. Vas a dejar la obra, vas a dejar el ministerio que estás haciendo. Por eso el costo del discipulado, amar menos. Y acuérdense, cuando Dios está en primer lugar, todas las cosas funcionan bien. Cuando tus hijos, tus padres, tu familia está en segundo lugar y el primer lugar lo tiene Dios, las cosas funcionan a la perfección. Pero si cambias la posición, entonces las cosas no van a estar bien. Y de pronto empieza ese roce, ¿no? Empieza el roce en el matrimonio, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo te di tanto y no correspondiste a ese amor. Me sacrifiqué tanto por vos y después no me siento correspondido. Y sí, porque lo pusiste en el lugar que a Dios le corresponde. Por lo tanto, no van a funcionar las cosas. Por eso Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo me haga más chiquito. Que Él sea el que crezca. Es necesario que Él crezca, que Él sea más grande y que yo sea cada vez más chiquito. Que Él se note en mi vida. Vamos a un pasaje que nos va a ayudar a entender este concepto y luego avanzamos. Marcos capítulo 3. No pierdan el pasaje de Lucas y vamos a Marcos capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos, Marcos 3, versículo 31. El Señor Jesús no solamente lo enseñó, sino que Él lo vivió. Vinieron pues, versículo 31 del capítulo 3 de Marcos, vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Fuerte, ¿no? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fuerte el pasaje, ¿no? Otto, tu mamá te llama. ¿Quién es mi mamá? Y está mi madre presente acá. Pero no lo dijo en el sentido de desprecio. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, predicando, enseñando, sanando gente. Él estaba haciendo el ministerio. Y de pronto viene María con los hermanos del Señor Jesús y lo manda a llamar. María, espera, el maestro está ocupado. Dale un ratito y ya después va a salir. No, díganle que salga. María, acordate que el Hijo de Dios. No, lo queremos ver. Pero Él es Dios, María. No, igual lo queremos ver. Pero el Señor tenía las prioridades tan en orden. Dice, mi madre y mis hermanos son los que están acá. Los que hacen la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces el Señor puso un orden de prioridades en su vida. Si Él dejaba todo, dejaba su ministerio, dejaba a la gente para salir y estar con sus hermanos, con su madre, hubiera dejado la voluntad del Padre para Él, la voluntad de Dios para Él. Dios lo llamó a hacer esa tarea. Salir y dejar todo para hablar con su madre y sus hermanos sería hacer su propia voluntad o la voluntad de su madre, pero no la voluntad de Dios. Y ahí es donde el Señor no solamente nos dice cómo funciona el discipulado, sino que Él lo pone en práctica. Ahora, María y los hermanos de Jesús podrían haber esperado sin problema. Cualquier cosa, si alguien se muere, el Señor lo resucita, ¿no? No hay apuro, María. Entonces el Señor hace las cosas tan perfecto porque Él nos enseña cómo funciona este tema. Ahora, cuando se trata de servirle al Señor, discipulado, de seguir al Señor, van a suceder cosas. No, pero no, mi madre no está bien, mi padre no está bien, yo tengo que estar al lado de ellos, yo tengo que hacer todo lo posible para estar cerca de ellos. ¿Quién cuida de nuestros padres? ¿Nosotros? Dios. Marta y María le dijeron, Señor, pero te tardaste 4 días. Si hubieras venido un poco antes, todavía lo hubieras podido sanar a Lázaro. Y el Señor le dice, María, yo soy la resurrección. No sé, sí, sé que va a resucitar en el día postrero, en el futuro Él va a resucitar. María, Marta, yo soy la resurrección. Y si yo digo que Lázaro resucite, Él va a resucitar. 4 días muerto, el Señor resucitó a Lázaro. Entonces, la voluntad de Dios siempre es lo mejor. La voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más que eso? Pero hay un costo que pagar. Tenés que negarte a ti mismo. Por eso, qué ejemplo que nos da el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, al final María y los hermanos tuvieron que esperar, ¿no? Fíjense, volviendo a Lucas capítulo 14, versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sigue aumentando la presión acá de lo que significa pagar el costo. No solamente tenés que amar menos a todos los que amás humanamente, sino, tiene un poquito de eco me parece, sino que tenés que llevar la cruz. Y acá es como que se intensifica un poco más este tema de pagar el costo del discipulado. ¿Qué significa llevar la cruz? Porque dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz significa identificarme diariamente con Cristo en medio de la vergüenza, el sufrimiento y morir a mí mismo, rendirme solo a la voluntad de Dios para mi vida. Eso es llevar la cruz. A veces confundimos el concepto de llevar la cruz, pero el concepto de llevar la cruz significa
identificarme diariamente con Cristo, en medio del dolor, la vergüenza, el sufrimiento, morir a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, y entregarme completamente solo a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa llevar la cruz. Esto significa morir a uno mismo. Cuando hablamos de llevar la cruz, significa morir a uno mismo, morir a nuestros propios deseos, ambiciones, planes y entregarme solo a la voluntad de Dios. ¿Es lo que Dios quiere? Bueno, vamos a hacerlo. Dios quiere que vayamos a otro barrio y evangelicemos y levantemos una iglesia. Vamos. Dios quiere que vaya y le hable a tal persona, que ore por esa persona. Bueno, voy y lo hago. Dios quiere que lo visite a esta persona. Bueno, voy y lo hago, pero no me animo. No tengo, yo soy muy tímido, no tengo el coraje, la fuerza para ir, tocar la puerta y decirle, vengo a visitarte. No, ¿qué me va a decir? ¿No? Y mirá si me tira el portazo y no me recibe. Y nos hacemos todas las ideas en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos amamos todavía a nosotros mismos. O sea, mis sentimientos son todavía más fuertes que la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo funciona llevar la cruz? Y llevar la cruz no significa que tengo que aguantar a mi vecino que pone música todo el día. No significa aguantar a un vecino que tiene 20 perros que vive al lado mío y ladran toda la noche. Eso no es llevar la cruz. No, voy a tener que llevar tu cruz. No, eso no es la cruz. Llevar la cruz es negarse a uno mismo. Llevar la cruz es decirle no a lo que yo quiero, a mis deseos, y decirle sí a la voluntad de Dios. Ahora se va a ir poniendo un poco más práctico, porque este tema de llevar la cruz y pagar el costo, tenemos que bajarlo a la práctica y saber cómo funciona para mí. Acá en el 2025, para mí, acá en Posada, ¿cómo funciona? Este es el concepto, pero ¿qué me toca hacer a mí? ¿A qué tengo que negarme? Si ya estoy bien en el camino del Señor, si estoy siguiendo al Señor, si estoy sirviendo en la iglesia, si estoy yendo todos los domingos, bueno, el domingo que sí, domingo que no, pero ahí voy, pastor. Yo estoy intentando, todavía me cuesta con este hábito, con este vicio, pero ahí voy yendo. ¿Qué significa para mí llevar la cruz? El Señor Jesús en Juan 12, 25, 26 dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estaré. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Seguir al Señor no era cosa fácil. No lo querían al Señor Jesús. La multitud lo seguían solo por los beneficios. Los líderes religiosos no lo querían. En un momento lo quisieron apedrear y él tuvo que escaparse. No fue fácil la vida del Señor Jesús. Ahora vamos a ver un pasaje donde el Señor explica lo que significa la invitación de seguirle a Él como un discípulo. Pero el llevar la cruz tiene un precio muy alto. Para nosotros es algo que aceptamos voluntariamente de parte de Dios como su voluntad para nuestra vida. Voluntariamente yo acepto que eso es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, lo acepto, pastor, pero lo voy a hacer a mi manera. No, y bueno, pagás el precio a media, mitad de precio. Y es como que negociamos con el Señor, ¿no? Mi 50% de descuento, Señor. Voy a la India. ¿Dónde quieres que vaya? A la India. Voy a la India, pero voy a la capital, al centro, ahí donde está todo los shopping, todo ahí. Estoy en la India, Señor. Me mandaste a la India, estoy en la India. Igual está lleno de gente ahí en la India, en el centro. Pero a veces como que negociamos con el Señor, ¿no? ¿Vieron que a veces nosotros decimos, estamos sirviendo al Señor, estamos siguiendo al Señor, pero lo estamos haciendo a nuestra manera? Luego el Señor en este mismo pasaje, fíjense luego, a partir del versículo 28,
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Pone el ejemplo de la torre y el ejemplo del rey que va a la guerra. Pero fíjense otro pasaje que nos va a ayudar a entender el concepto de pagar el costo y llevar la cruz. Mateo capítulo 8. Sin perder el pasaje de Lucas, Mateo capítulo 8. Versículo 18. Dice así el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré, a donde quiera que vayas, te seguiré. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, este pasaje nos ayuda a entender el concepto de seguir al Señor y de pagar el costo. El primero, hay otro pasaje que lo complementa. Vamos a Lucas capítulo 9, porque está registrado en los 4 evangelios, en los 3 evangelios menos en Juan. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice así el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es el escriba que habíamos visto en Marcos, en Mateo. Versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y dijo a otro, y acá está la invitación, le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La invitación era anunciar el reino de Dios. Versículo 26, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 ejemplos vemos acá de pagar el costo. ¿Cuál es el primero? Del escriba. ¿Que a dónde lo quería seguir el Señor Jesús? A cualquier lado. Donde quiera, Señor. Decime, ¿a dónde vamos? Y mira, estamos yendo ahora a las comunidades, allá, comunidades enviadas. Bueno, vamos. Pero... y ahí le pone un pero, ¿no? Pero. Y la frase acá es interesante porque el Señor Jesús le dice: las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice: no vamos a tener un lugar para descansar. A veces vamos a tener que dormir en el desierto. Vamos a tener que usar una piedra de almohada. La gente no nos va a querer dar un lugar para descansar. Desde el día que el Señor Jesús nació, le negaron el alojamiento. ¿Se dan cuenta? Cuando Él iba a nacer, no había lugar para Él. Por eso, cuando Lucas escribe el Evangelio, él escribe para demostrar el Hijo del Hombre. Y siempre aparece la palabra el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que es perfecto, el Hijo del Hombre que sufre, pero que siempre hace la voluntad de Dios. Y acá está el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. No tenía dónde recordar. Y claro, el escriba vivía en una comodidad. Él tenía una posición alta, era un escriba de la ley, tenía una posición alta. Y bueno, si no hay dónde dormir, Señor, si no me pagás el hotel, entonces no vamos. A propósito, conozco varias historias donde misioneros fueron de viaje, pero sabían a dónde iban y porque no había un lugar cómodo para dormir, no querían ir. Interesante, ¿no? Si no es 4 estrellas, entonces yo no voy a predicar. Bueno, 3 estrellas. No hay nada. Si Dios permite, encontraremos una hamaca ahí, y si no, en el pasto. No, entonces no.
los acompaño en oración. Entonces la comodidad, ¿cuántas veces Dios nos invita a salir de nuestra comodidad? Es cómodo estar en casa y visitar a alguien por un mensajito, ¿no? Pero ir y tocarle la puerta, darle un abrazo y decirle Dios te bendiga, hay que pagar un precio, hay que pagar el costo. Y eso es lo que Dios nos invita, a ser discípulos, porque el discípulo hace lo que su maestro hace, y si el Señor hace eso, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Qué interesante, te saca de tu comodidad. Si estás dispuesto a pagar el costo, entonces puedes seguirle a Él. El siguiente hombre fue llamado por el Señor Jesús a ser su discípulo. Qué privilegio, el Señor lo llamó. Tendría que haber estado dentro de los 12. Él le dice a otro, sígueme. Qué invitación. ¿Cómo rechazó la invitación? Juan y Jacobo, el Señor le dijo, sígueme, dejando las redes, dice. Dejando la red, al instante lo siguieron. Discípulos. Entregaron su vida por el Señor, lo siguieron para siempre al Señor. Pero este le dice, no, Señor, la invitación está, dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ojo, no está diciendo de que que no honremos a nuestros padres, no es una contradicción. Acá la idea de cuando uno lo ve en el escrito original es que el Señor Jesús le está diciendo que deje que las personas que no siguen al Señor Jesús, que los que no son sus discípulos o los que no creen en Él, que se encarguen de la tarea de enterrar a su padre. Pero el llamado para él era a ser discípulo del Señor Jesús. Y la respuesta es al instante. Tenía familiares que no iban a ser discípulos del Señor Jesús y que no iban a seguir al Señor Jesús, tranquilamente lo pudieran haber enterrado al Padre. Y cuando habla del entierro, es todo un estudio que se hace, pero la idea no es que lo iban a enterrar. O sea, en la mañana, Señor, déjame que mañana temprano lo entierro y a la tarde estoy libre. No, la idea de este pasaje es que esta persona estaba postrada en cama y que en cualquier momento iba a morir. Y que en esa cultura era un honor para el hijo estar al lado del padre hasta que muera. Y si no muere en una semana, si no muere en un mes, si no muere en un año, bueno, gloria a Dios si no muere. Pero te perdiste la invitación del Señor. ¿Se dan cuenta cómo a veces el amor, y ahí vamos al concepto primario que compartimos, el amor por la familia está primero? Señor, primero tengo que esperar que mis padres partan a la presencia y después te sigo. Y la clave está primero. Deja que primero Dios está primero. El Señor cuando nos llamó a nosotros a su obra acá en Posada, hubo un costo que pagar. Y hay costos que nosotros tenemos que pagar. Pero el Señor dice, bueno, allá es donde quiero que ustedes hagan el ministerio. Y por ahí hubiéramos pensado, Señor, ¿y en la costanera? Por ahí, ¿no? En esa zona del Berete quizás podemos empezar una iglesia. Tenemos la vista al río, hermoso. No, en Barrio Hermoso. Es hermoso, el nombre es hermoso, el Señor nos dijo. Barrio Hermoso. Es el nombre. Y es hermoso el barrio también. Pero a veces también pensamos en eso, ¿no? Pero no, mi padre. ¿Saben cuántos chicos nosotros conocimos? En campamento Dios nos dio la oportunidad de ser consejeros en Palabra de Vida. ¿Y cuántos chicos iban con el deseo de ir a prepararse, ir a estudiar? Pero ellos decían, no, yo todavía tengo que estudiar una carrera. Mi madre, mi padre quieren que yo estudie una carrera, pero yo no quiero. Yo quiero estar acá estudiando la Palabra de Dios. Y digo, ¿por qué no te venís primero acá y después estudias la carrera? No sé, y esto. O sea, el Señor te puede dar sabiduría ahora para terminar carrera o después del instituto te puede dar sabiduría. El Señor no le falta la sabiduría. ¿Se dan cuenta que a veces reemplazamos los lugares y el Señor lo bajamos del primer lugar, lo cambiamos al segundo, lo ponemos arriba a nuestra familia, lo ponemos arriba a nuestros padres, nuestros propios deseos? Por eso, este hombre no era apto para
ser su discípulo. Y de pronto el último, se nos pasa el tiempo. El tercero dice, el hombre que le ofreció también al Señor seguirle, versículo 61, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Le gustaba la despedida, ¿no? Le gustaba la fiesta. Déjame que me despido, Señor. Andás a ver si tenía 100 amigos, ¿no? 4 años despidiéndose, después te sigo, Señor. Le gustaban los banquetes de despedida, o sea, el amor por las amistades, por la familia, lo que sea, era mucho más fuerte. Y si él estaba en el ministerio compartiendo el reino de Dios y lo llamaban, él se iba a volver atrás. Por eso el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si pusiste la mano en el arado tenés que mirar para adelante, porque la yunta va para adelante y tenés que sostener el arado. Y si mirás para atrás, el surco que va haciendo la yunta va a salir torcido y vas a arruinar el sembrado. ¿Se dan cuenta cómo la figura incluso ayuda a ilustrar de que no podemos? O sea, si pusimos la mano en el arado, si decidimos servir al Señor, tenemos que hacerlo. No, pero el ministerio no me gustó. O estoy al lado de fulanito que no me llevo bien. Su personalidad, no. Yo quiero servir al Señor, pero con los perfectos. Interesante, ¿no? Si no son perfectos, no sirvo. Si lo ponemos a con los perfectos, corrompe a todos, ¿no? Entonces, a veces como que negociamos con el Señor, no estamos aptos. No todos somos los discípulos del Señor, pero la invitación está a ser discípulos. El Señor nos invita. Y quizás le dijiste al Señor, te seguiré a donde quiera, Señor. Pero de pronto algo pasó en la familia. ¿Alguien se enfermó? Y no está mal venir, estar con Él, acompañarlo, pero dejar todo para estar con alguien cuando Dios te llamó. Quizás hay otros que Dios no los llamó a ese servicio de anunciar el Evangelio. Y quizás ellos pueden ayudarte. Por eso esto nos ayuda a entender. Después, volviendo a Lucas y terminamos con esto. Lucas capítulo 14. De ahí que el Señor dice, ¿no? Que los obreros son pocos, pero la mies es mucha. La mies es mucha y pocos los obreros. Versículo 29, el 28 habla de la torre, el 29 habla de el 31 habla del rey. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, esto nos ayuda a entender de que no se trata de la cantidad. El Señor puede tomar 300 para vencer a 32,000 soldados, como lo hizo con Gedeón. El Señor no tiene problema con la cantidad, pero sí con la disposición del corazón. Si está dispuesto, si está dispuesto a pagar el costo. Mirá que son 20,000 los que vienen allá y vos tenés 10,000. Pero si están dispuestos a pelear hasta la muerte, vamos a la guerra, vamos a la batalla. Si calcular los costos para que termine de construir la torre, porque no sea que te quedes a mitad de camino y después todos se burlen, ¿no? Hiciste toda una propaganda de que ibas a construir una torre y de pronto no lo terminás, porque no calculaste el costo. Y cuando hablamos de una torre hay que calcular muchas cosas hay que considerar. Por eso se calcula de antemano, por eso se hace un presupuesto. Y por fe vamos adelante y construimos todo, considerando el presupuesto que necesitamos. Comparado con los que Cristo hizo por nosotros, toda nuestra abnegación y sufrimiento es como nada. Todo el costo que el Señor pagó por nosotros no se compara a lo que nosotros hacemos por Él. No importa si es una gran obra, no importa
si son los 5 misioneros que entregaron su vida en Ecuador para evangelizar a la gente indígena de la selva allá, no se compara con lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso hay que estar dispuesto a pagar el costo. Lo mismo con el rey, no se trata de la cantidad. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, le dice, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que está en las filas de los siervos del Señor, de los discípulos del Señor, se enreda en los negocios de la vida. Cuando el Señor los llamó a sus discípulos, les dijo, antes eran pescadores de peces, ahora son pescadores de hombres. Y a partir de ese momento, nunca más volvieron. ¿Saben en qué momento volvieron otra vez a pescar? Antes que el Señor apareciera a los 7 discípulos en el mar de Galilea, cuando Pedro estaba muy decepcionado, creyendo que ya le había traicionado demasiado a su maestro y su maestro nunca más iba a volver por él. Se fue a pescar con sus amigos, con otros 7 discípulos. Y el Señor volvió. Y ahí el Señor le hace la pregunta, ¿no? ¿Me amas, Pedro? ¿Me tenés en primer lugar, Pedro? ¿Me amas más que a todos estos? ¿Estoy en primer lugar más que todos estos? Apacienta mis ovejas. Qué tremendo el llamado de parte del Señor. Señor, si uno está dispuesto, el Señor nunca nos va a abandonar. Iglesia, podemos continuar, sin duda hay una lección grande con la sal, pero que el Señor nos ayude a ser discípulos y que estemos dispuestos a pagar el precio. Saben que el Señor nunca es deudor de nadie, dice su palabra. Él nos va a recompensar más de lo que nosotros nos imaginamos. No dice que no nos vamos a enfermar, no dice que no nos van a rechazar, no dice que no nos van a apedrear. Conozco la historia de 2 doctores en Estados Unidos que sirvieron con nuestra organización, con la misma que nosotros estamos. Eran 2 doctores, él y su esposa eran doctores en Estados Unidos, y ellos sienten el llamado de Dios para ir a las misiones. Eso implicaba primeramente prepararse, tener una preparación teológica, y luego ir a las misiones. Y sentían que Dios los llamaba a un país del África, a Togo. Desde el lugar donde ellos vivían en Estados Unidos y a Togo había mucha diferencia. En kilómetros, en todo lo que se puedan imaginar, totalmente diferente. Y la vida de un doctor allá en Estados Unidos es una vida de un nivel alto, una clase media alta, y hay doctores que tienen mucho dinero. Y si los 2 son doctores, los ingresos que ellos tenían eran muy considerables. Pero ellos sintieron que Dios los llamaba. Y no podían es su conciencia, porque Dios continuamente, a través de predicación, enseñanza, devocionales, todo el tiempo sentían que Dios los llamaba. Y un momento decidieron dejar todo. Toda la familia se le opuso. Sus familiares no conocían al Señor. No entendían lo que significa ser un discípulo del Señor. Toda su familia se opuso a eso. Pero ellos no podían con el llamado que Dios les había hecho. Así que dejaron todo, empezaron a prepararse, se prepararon, compartieron con las iglesias lo que ellos querían hacer y se fueron a Togo. Y ahí estuvieron trabajando en un hospital cristiano y sirviendo en una iglesia los fines de semana. Y ahí criaron y tuvieron 5 hijas. Eran todos rubios, en medio de toda una comunidad, ¿no? El peligro cuando resaltás en medio de esas comunidades es muy grande, pero allí estaban, sirviendo. Y ellos contribuyeron grandemente al hospital en el que ellos estaban sirviendo, que es un hospital cristiano. Y este hospital es el segundo hospital más importante de Togo, por la calidad de doctores que van a servir allá.
Y saben que un día, él cuenta la historia que un día su mamá va a visitarlo a él. Llega a Togo, muy incómoda la señora, y en una charla salen al patio, y claro, todo tierra, ¿no? El patio, todo tierra colorada. Y le dice, ¿esto era tanto lo que vos querías? ¿Esto era lo que vos querías? Mira, acá lo estás criando a mis nietas. Acá estás formando tu familia. Este es el futuro que querías. Mira alrededor todo lo que hay. No te das cuenta de todo lo que te perdiste allá en los Estados. Y él le dice, si esto es a lo que Dios me llamó, estoy en el mejor lugar del mundo. Podés compararlo con los mejores lugares de Estados Unidos, pero esto para mí es un paraíso. Y este es el lugar más seguro para mí y para criar a mis hijas. Pero él cuenta que le dolió cuando la madre le dijo eso. Un costo que había que pagar. Un costo. Iglesia, el Señor nos desafió mucho a esto. Y el costo empieza desde lo más pequeño. Salir a visitar a alguien, orar por alguien. Oh, pero tengo que levantarme temprano, pero me quedo dormido cuando oro. El costo que hay que pagar. Muchos anotaron el nombre, porque el desafío fue anotar un nombre y empezar a orar por un nombre o por 3 nombres. Hay un costo que hay que pagar, iglesia. Que no quede en un papel, sino que sea una realidad. El Señor te invita a ser un discípulo y la tarea que te da como discípulo es orar. ¿Vas a cumplir o vas a poner la mano en el arado y vas a mirar atrás? Y ahí está el costo que tenemos que pagar. Y muchos, al ver el costo que uno paga por sus convicciones, por su fe en el Señor, muchos quieren conocer nuestra fe.